oyentes, bienvenidos. Muy buenas tardes en el medio de esta tarde fría de este capítulo de miércoles en pleno invierno. Bueno, política por necesidad, no por convicción. Y ya entramos en esto, recién lo hablamos con Pancho y con Guada. Acá hay una especie de volver sobre los pasos de Alberto Fernández, que hoy fue a la asunción de Castillo, el presidente electo, Pedro Castillo de Perú, está en Lima. Allí aprovechó para limar asperezas regionales, se reunió con el canciller de Uruguay, tuvo un encuentro con el presidente de Ecuador, también va a tener una reunión bilateral con el presidente de Colombia, con Iván Duque, a quien cuestionó por las protestas y le pidió que no reprima, exactamente lo opuesto a cómo Argentina vio lo que ocurría en países como Nicaragua, Venezuela, Cuba o Guatemala. Lo cierto es que hay una especie de volver sobre sus pasos, porque la necesidad le impone los límites, y el acuerdo es con Estados Unidos, no sin Estados Unidos. Y la mirada es hacia Washington, no hacia Europa y Occidente, que son aleatorios, digo, básicamente para acordar con el fondo, destrabar una negociación que todavía está compleja, obtener el respaldo que el Club de París le tendría que dar a la Argentina antes de marzo del año que viene, y en todos los casos ir al encuentro de inversores internacionales para que alguien traiga algún dólar, porque si de algo se trata, toda la política económica es de cómo se generan dólares, esos que a la economía argentina per se le faltan, porque básicamente lo que no hay es confianza en el peso, que no es la moneda de referencia, ni siquiera para el intercambio internacional, está claro. Con lo cual, digamos, por convicción, no estamos actuando, sí por necesidad, pero ungido por la necesidad y frente al abismo, el presidente parece tener un viraje. Esto vamos a hablar con Andrés Malamud en un ratito. Pero no es solo el presidente, es Bisotti, que termina firmando lo que se negaron durante 8 meses. Recuerden que hace 40 días Mara Brauer, diputada nacional del Frente de Todos, dijo abiertamente, mira, hoy no es necesario Pfizer. ¿Y saben qué? Bisotti anuncia ayer el acuerdo que sería el salvoconducto para vacunar en la campaña Vacuname de muchos papás de adolescentes con comorbilidades que la pasaron muy mal y que aún la pasan muy mal, que se han replegado, que se han ensimismado, que se han quedado dentro de su casa con todo un núcleo familiar muy perturbado cada vez que salía por el miedo de contraer el virus y traerlo a la casa, que dejaron tratamientos, educación, procesos que son realmente indispensables en ese segmento etario y por esas patologías, lo anuncia el mismo día que empezaron a distribuir las dosis del laboratorio Moderna, que no compró Argentina, que recibió donadas de Estados Unidos por Biden, que al país que más le donó fue a la Argentina, 3,5 millones de dosis, y que van a ser las que a partir del sábado, por ejemplo, como anunció el gobernador Gutiérrez en Neuquén hoy, se van a empezar a aplicar en los adolescentes que ya se inscribieron y cuyos papás o tutores, cuando tienen 12 años, van a tener que firmar para que ellos se vacunen. De 13 a 17 ya no, y accedan a ese salvoconducto que les permita en un mes, mes y medio, cuando tengan el calendario completo, a los 21 días van a recibir la segunda dosis, volver a tener una vida mucho más parecida a lo que nunca debieron dejar de tener. Y ya la medicina les ponía a mano y al alcance de la mano la vacuna hace por lo menos 60 días. Todo eso se produce, insisto, en simultáneo. Con lo cual ni siquiera era necesario Pfizer. En la lógica del gobierno, si ustedes quieren. Pero ya el gobierno no tenía marcha atrás. Porque el gobierno que dilapidó la oportunidad de hasta aquí haber aplicado 10 millones de dosis de Pfizer, que era lo que el laboratorio se comprometía en diciembre a entregarle a la Argentina en el primer semestre más julio, dilapidó esa oportunidad y tiempo más tarde, 8 meses más tarde, termina a través de un decreto que readecúa una ley en diciembre que pudo haberse cambiado 7 días después, con la famosa palabra negligencia en el medio, haciendo lo que todo el mundo le pidió y le arrancó, fruto de la necesidad que implica la campaña electoral e ir a buscar el voto de aquel que, desencantado con la vacuna, quizás termina amortiguando el efecto enojo que pueda sentir para con el gobierno. Ahora, no es solo el oficialismo el que está imbuido de una política vinculada a la necesidad, no a la convicción. También es la oposición. Hoy estuvo Rodríguez Larreta por primera vez en campaña en Lanús con el jefe de campaña de Diego Santilli, Néstor Grindetti, y el propio Santilli, recorriendo lugares en el centro comercial de Lanús. La primera incursión de Rodríguez Larreta, ya casi envalentonado en una campaña que trasciende naturalmente la provincia de Buenos Aires. Rodríguez Larreta que dicen que tal vez tenga algunas otras apariciones en el interior del país, pero que va a estar focalizado en capital y básicamente la provincia. Ya de hecho había tenido 3 fotos con Vidal
desde que se anunció la fórmula. También le pasa a la oposición y al núcleo Manes, porque Manes termina validando en su lista a Jesús Cariglino, quien Margarita Stolbizer dice que nunca supo que estaba ahí. Manes le dijo a Jonathan Viale aquí, mire, no podemos traer gente de Noruega para cambiar la Argentina, hay que hacerlo con argentinos, incluye Cariglino, que es parte del peronismo republicano y que no quiere las viejas prácticas. Pero lo cierto es que la necesidad llevó a que Cariglino esté en esa lista, que tal vez, en plano ideal, no hubiera sido una lista donde hubiera estado incluido. Y así con todo el resto de lo que está sucediendo. Ojalá que volvamos a la convicción de tener una Argentina mejor y dar debates sensatos, debates sinceros. Solo doy algunas muestras de cómo la política está actuando. Si no hubiera habido elecciones, no está Pfizer. Si no hubiera habido elecciones, no hay presencialidad escolar a partir de la semana próxima plena en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, probablemente. Si no hubiera habido elecciones, muchas otras cosas no hubieran pasado. Tampoco aquí, donde se avisora el plan primavera, que va a dejar pasivos futuros. Ayer decía Hernán Lacunza aquí, siempre después de la primavera llega un invierno. Bueno, los analistas esperan algo de todo eso. Hoy el dólar se planchó, terminó en 180, el paralelo. Se planchó, quiero decir, recortó algunas subas, más allá de las manos amigas. Hay tensión con el contado con liquidación y el dólar MEP. El gobierno cierra el grifo, le dice a los empresarios que recibieron ATP durante el transcurso de la pandemia en 2020 que hasta diciembre de este año no pueden comprar contados con liquidación, dólar MEP, no pueden ir a los mercados a buscar dólares, y que los que lo hicieron, unas 2.000 empresas, tienen que devolver ahora los ATP que les dio el Estado para financiar parte del pago de salarios de sus propios empleados. Eso está demostrando que están rascando en el fondo de la olla, digamos. Ayer el Banco Central, después de muchos meses, tuvo que intervenir y poner divisas sobre la mesa para que finalmente los importadores compren lo que habían reclamado, porque dólares no había. Ya terminó la época fuerte de liquidación de exportaciones. Viene el segundo semestre, que en términos de liquidación de dólares es el peor, no el mejor. Pero el gobierno le intenta imprimir a esa dinámica la aceleración de anuncios que incentiven el consumo y que generen un cierto bienestar, fruto de que la situación es muy tensa, y en particular en el conurbano, en los sectores bajos que han corrido por detrás de la inflación en términos de ingresos. Por eso adelanta paritarias. Empleados de Comercio está discutiendo un 10% adicional al 32% que pactó y lo quiere anticipar incluso para el mes de agosto. Empleados de Comercio, que es uno de los sindicatos más importantes de la Argentina y con más cantidad de afiliados. El gobierno de incentivos, y en el ahora 12, que vence el sábado, va a intentar incluir productos como los celulares o artículos incluso como las zapatillas, que no estaban, entre otras tantas cosas, más allá de renovar el actual plan, para de manera financiada poder comprar cosas que de otro modo no se pueden comprar, sin interés, claro. Celulares de 50.000 pesos, 60 o 70, que son los básicos. El celular vale más de 100.000 pesos en la Argentina. Y uno bueno más de 150, bueno, digo, de las últimas generaciones. Ahora, todo eso conlleva pasivo futuro, porque uno está poniendo un pie. Está anclando el tipo de cambio, está anclando expectativas, está pisando tarifas. Todo eso que se barre bajo la alfombra, en algún momento hay que limpiarlo. Dicen los que saben que todo eso, cuanto más tiempo se tarde, más costoso es y al mismo tiempo más problemático puede resultar. Veremos, el gobierno está envalentonado en esta lógica y entró toda la política económica allí. Hoy hubo un anuncio, yo diría de todas maneras importante, sucedió en Almirante Brown, sin el presidente, estuvo el jefe de gabinete Santiago Cafiero, estuvo la propia Victoria Tolosa Paz, la candidata del oficialismo en primer término en la provincia, estuvieron los ministros, 12 intendentes, estuvo Mariano Cascallares, que va a comandar la lista de candidatos a diputados provinciales en la tercera sección electoral, y allí anunciaron en el Parque Industrial de Almirante Brown la idea de que finalmente haya en la Argentina incentivos para contratar empleados entre 18 y 24 años, a los cuales efectivamente el gobierno les va a pagar o va a tener un apoyo económico del gobierno al empresario en el pago del salario durante los primeros 12 meses, y va a haber una reducción importante en aportes patronales. No distinto a lo que ocurrió antes, pero está apuntando un segmento de 18 a 24 años en la Argentina cuyo nivel de desempleo triplica el nivel de desempleo abierto general de la población económicamente activa que tiene la Argentina. Y el último tema es la ola de frío polar, y lo paso rápido porque no es necesario andar demasiados, simplemente estamos viendo el frío que hay, que nos acoge en la ciudad de Buenos Aires. Y esta imagen es una imagen
que perturba. Esto es una imagen del barrio 31. Esto está sucediendo ahora. Son más de 100 familias con 200 chiquitos. El frío polar perturba, golpea. Es esto, barrio 31. En el medio, esto. Observen, en el medio del frío polar. Mucha gente está durmiendo en la calle, cada vez hay más. Hubo algún tiempo en el cual en la Argentina se generó un cobijo a estos sectores. Cobijo importante. Viendo esta foto, tapemos las caritas si quieren. En las escuelas hay distancia social. Acá no se ve, ¿no es cierto? Pero no es una preocupación. La preocupación es dónde duermo, cómo como. En medio del frío, ¿cómo comen? Al aire libre. ¿Con qué sanitarios? No hay. Hay muchos. Hace 2 años, en medio de la campaña del 2019, Juan Car emergió en escena, apareció Donofrio y teníamos esta imagen, ¿se acuerdan? Había que ayudar a que la gente no duerma en la calle. Hoy no solo hay más gente que duerme en la calle, sino que hay más pobres, hay más inseguridad alimentaria. Hoy la situación es infinitamente más dramática. Usted dirá, bueno, la pandemia impide hechos como este. Bueno, no lo sé, mire. Matías Lames dijo, ya estamos imaginando el público volviendo a la cancha. Ya Rodríguez Larreta anunció, miren, en 3 meses probablemente lo que tengamos es una vida normal y sin tapabocas. El gobierno dice, agosto es el mes de las segundas dosis, por lo tanto es probable que ya en septiembre entremos a la primavera con más de 1 de cada 3 de los mayores de 18 años con 2 dosis, calendario completo de vacunación. Hoy son el 14%. Ayer se vacunaron un poco más de 200.000 con segundas dosis y otros 200.000 con primeras dosis. Esta imagen fue la imagen de la política en 2019 en medio de un respaldo hacia la oposición y las críticas a Macri a propósito del frío en pleno invierno. Ausente, sin aviso. Hoy haría falta. Va a estar Lilita Carrió en un rato. Va a ser la primera vez que la entrevista en televisión. Hay muchas cosas para preguntarle y ojalá pueda ser atractivo y enriquecedor el diálogo. De esto también vamos a hablar, pero nos vamos a meter de lleno, por sobre todas las cosas, en lo que está pasando y atravesando la República Argentina. Javier, Lourdes, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes.